17 capítulos del libro arbitrados y más de 200 artículos de divulgación en medios impresos y electrónicos. Ha dirigido tesis de 18 estudiantes de licenciatura, 15 de maestría y 3 de doctorado. Sus intereses de investigación buscan entender cómo se modifican las interacciones bióticas por las actividades antropogénicas, proponer estrategias de restauración ecológica que consideren las interacciones bióticas, y está muy interesada en la divulgación de la ciencia, en particular en compartir con la sociedad la importancia de los insectos, como va a ser en esta ocasión. Muchas gracias, Ek. Muchas gracias por la invitación, Mario, Mariana. Me da mucho gusto estar aquí participando en esta feria. Quiero decirles que cuando me preguntó Mario si podía participar aquí, yo dije, sí, pues estaría muy padre, pero luego dije, pero ¿y yo qué? ¿Yo qué voy a decir sobre las rayuelas por la paz, no? Entonces, por esas fechas, mi cabeza explotó y traté de pensar, bueno, ¿qué puedo yo decir acerca de Rayuelas por la Paz? Y justo un compañero me preguntó, me llegan estas preguntas todo el tiempo, que seguramente a ustedes no les llegan, pero una foto de un bicho rarísimo, de ¿qué hago con este bicho? Me va a acabar con mi jardín, ¿lo mato? ¿Con qué lo puedo matar? ¿No? Entonces, era una foto de un cara de niño, ¿no? Entonces, ¿quién conoce los cara de niños? ¿Los han visto? Sí. ¿Les parecen feos? ¿Sí? Sí son feos, ¿no? Bueno, sí son feos, pero el hecho de que sean feos, pues no es necesariamente una razón para matarlos, ¿no? Entonces justo le explicaba eso, mira, si es un bicho feo que puede, sí, da como pánico y dice uno, me va a acabar el jardín o te me voy a matar, ¿no? Entonces los cara de niños, pues no hacen nada, comen raíces, y en realidad sí son feos, pero no te pueden causar daño, ¿no? Entonces le dije, pues mira, déjalo ahí. ¿Son muchos individuos o es uno solo? Es uno solo, entonces déjalo, no va a pasar nada. Entonces ahí pensé que ese podía ser un motivo para platicar, ¿no? Porque en realidad es que hemos hecho la guerra a los insectos. No los dejamos vivir porque nos parecen feos, porque nos dan susto, que muchas veces son muy abundantes, ¿no? Entonces pensé, bueno, ¿qué quiere decir la paz? Entonces, si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia qué es la paz, dice la relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos, ¿no? Entonces, solamente se habla de las personas. Entonces dije, bueno, pero ¿con los insectos podemos hacer la paz si no son humanos? Entonces busqué otras definiciones de paz. Encontré en otro diccionario que decía, es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad todas las partes de una unidad. Entonces, pues estaba un poco más completo, ¿no? Podríamos meter ahí a los insectos, a otros animales, a los árboles, ¿no? Y luego encontré que en el I Ching, ya saben, este libro de sabiduría china, en este hay una definición que no es definición, sino más bien hablan de los opuestos, ¿no? Pero me pareció interesante que el opuesto a la paz para el I Ching no es el conflicto, sino es el estancamiento, ¿no? Entonces, no es la ausencia de conflicto, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la paz no es un absoluto, sino básicamente es una continua negociación, ¿no? Cuando hay un conflicto. Entonces, lo que ellos dicen es que en lugar de pensar en acabar con el conflicto, hay que transformarlo. Entonces, pensé que eso podría ser interesante en el caso de los insectos. Y bueno, no sé si algunos de ustedes de aquí, cuando eran niños, les gustaban mucho los insectos, pero a lo largo de los 20 años que llevo trabajando con insectos, me he dado cuenta que en general a los niños pequeños les gustan mucho los insectos. No solo los insectos, sino todos los bichos, las lombrices, los caracoles, las arañas, ¿no? Y además no les da miedo, entonces los agarran, los ponen en un bote, se los ponen en la cabeza, pueden incluso comérselos, ¿no? Yo un día me encontré a mi sobrino chiquito comiéndose un caracol de jardín, ¿no? Y entonces todo el mundo pues da un asco horrible, ¿no? Pero en realidad lo que quiero resaltar es que no es un miedo innato que tengamos los seres humanos en contra de los insectos, sino es una cosa aprendida, ¿no? Conforme nosotras como mamás o papás les vamos diciendo, no, eso pica, eso te puede hacer daño. Entonces los niños se van alejando de los insectos y pasan de ser amabichos a matabichos, ¿no? Entonces ahora cualquier bicho que aparezca por enfrente de ellos, pues matamos, ¿no? Y si ustedes, aquí los adultos que están presentes, ¿en qué insectos pensamos cuando pensamos en los insectos? Pues pensamos en las cucarachas, en los mosquitos, en los bichos horribles, ¿no? Cuando en realidad son la minoría de los insectos. La mayor parte de los insectos no son venenosos, no causan daño, no son plagas, sino están haciendo al revés
muchas cosas por nosotros. No sé si vieron la película de Wall-E. Bueno, en esa película, ¿no?, el único sobreviviente en la Tierra es una cucaracha, ¿no? Y entonces, pues, Wall-E se hace amigo de él, etcétera, ¿no? Pero digamos que lo que quiero documentar aquí es cómo la visión que tenemos acerca de los insectos, pues ha sido consecuencia de mala información de los papás y los maestros a través de nuestro paso por la escuela. Y nos convertimos en matabichos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que aparece por nuestra casa, queremos extinguirla. Pero en realidad, como les decía, la mayor parte de los insectos pues no nos hacen nada malo, sino al revés, hacen muchas cosas por nosotros. Y tenemos una diversidad amplísima de insectos. Si pensamos en toda la diversidad que hay en el planeta, la mitad de todas las especies que hay son insectos, ¿no? Entonces, imagínense que los reducimos solamente a los mosquitos y a las cucarachas en nuestro imaginario. Pues realmente estamos como sesgándonos a los insectos que sí son nocivos. ¿Y dónde están esos insectos? Si pensamos en toda la biodiversidad del planeta, aquí en este mapa podemos ver en los sitios más rojos es donde hay más especies, ¿no? Y conforme se acerca al azul, son sitios que tienen menos especies. Entonces, fíjense cómo en los trópicos de América, de África y de Asia, ahí es donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad, incluyendo los insectos. Y en México tenemos lugares con alta biodiversidad, ¿no? Se fijan que estamos en algunas partes del sureste, por acá, cerca de la península de Yucatán, pero más por Chiapas y Oaxaca, y también acá en la costa de Jalisco, pues tenemos lugares con mucha biodiversidad. Este es un mapa del número de géneros descritos para México y tenemos, digamos que es un acercamiento a esta biodiversidad y vean cómo hay celdas, sobre todo en Chiapas y acá en Veracruz, donde hay muchísimas especies, ¿no? ¿Y por qué es esto relevante? Porque la biodiversidad no se distribuye pareja en todos lados, depende de muchas cosas. ¿Por qué México tiene tantas especies? Si han escuchado seguramente que nos consideran un país megadiverso, que quiere decir que un porcentaje importante de toda la biodiversidad del mundo está presente aquí, ¿no? ¿Y por qué tenemos tanta biodiversidad? Bueno, porque tenemos un clima bastante benigno, ¿no? No tenemos hielos perpetuos y tampoco tenemos un calor insoportable, salvo ahora que ha cambiado el clima, pero en general no era así. Tenemos una orografía muy característica, ¿no? Tenemos estas dos sierras, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y el nudo volcánico mexicano, transmexicano, que esto ha permitido que evolucionen muchas especies diferentes en los pequeños recovecos que dejan ¿cómo se llama?, las montañas. Además, México es una zona de confluencia de diversidad, porque si ustedes se acuerdan de sus clases de la primaria, pues América del Norte y América del Sur estaban separadas, ¿no?, después de la Pangea y que se separó en la Eurasia y Gondwana. Y cuando digamos que evolucionó una flora y una fauna en Norteamérica y otra en Sudamérica. Y después se fundó, digamos, el Canal de Panamá, subió la tierra y se juntaron las dos regiones. Y entonces en México tenemos tanto especies que vinieron del norte como especies que vinieron del sur. Entonces por eso tenemos también mucha diversidad. Es esta conjunción de las regiones faunísticas. Hablando de la diversidad en general en México, pues somos un centro muy importante. En particular, por ejemplo, los mamíferos, tenemos el 12% de todas las especies del mundo están en México. De las aves el 11%, de los peces casi el 10%, de las plantas también. Y si pensamos en los insectos, fíjense cómo el porcentaje no es tan alto, ¿no? Ahí dice que 5% según el último estudio a nivel nacional. Pero aquí quiero decirles que en realidad esta cifra no es muy certera, porque no habemos suficiente gente estudiando insectos. Entonces, muchos de los insectos no los conocemos. Se necesitan más entusiastas de la entomología para poder describir estos insectos. Pero de todas maneras, pues tenemos un número importante. Entonces, ¿qué es un insecto? Pues seguramente ustedes los han visto, pero para diferenciar un insecto de un arácnido, ¿alguien sabe? ¿Cómo podemos saber si tenemos un insecto o una araña? El número de patas, ¿verdad? El número de patas. Las arañas generalmente tienen 8 y los insectos 6, ¿no? Entonces, también se puede dividir su cuerpo en cabeza, tórax y abdomen y generalmente los adultos tienen 2 pares de alas, ¿no? Pero las patas
son una cosa importante. Y otra cosa maravillosa de los insectos es la metamorfosis, ¿no? No sé si seguramente todos han oído hablar de las mariposas y cómo las mariposas cuando son bebés no son mariposas pequeñas, sino son orugas, ¿no? Y estas orugas se alimentan hasta que hacen su capullo, y cuando hacen su capullo, ahí hacen una transformación increíble y se convierten en adultos alados, ¿no? Yo siempre digo una analogía que es un poco tonta, pero que es como si cuando los niños terminaran la primaria, se meten en un sleeping bag, pasan ahí todas las vacaciones de verano, y cuando van a entrar a la secundaria, en lugar de tener solamente piernas, les salieran alas y pudieran volar. Entonces, ¿se imaginan? Sería muy padre, ¿no? Bueno, eso es lo que les pasa a los insectos que tienen metamorfosis. Se transforman completamente. Pero no todos los insectos tienen metamorfosis. Hay algunos insectos más antiguos, como las cucarachas, que no tienen metamorfosis. Desde que nacen son cucarachas pequeñas y solo van mudando su ropa y se convierten en adultos. Ahora, ¿desde cuándo tenemos insectos en este planeta? Pues los registros fósiles, más o menos, los tenemos desde hace 300 millones de años, desde el Devónico, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo. Y antes los insectos eran mucho más grandes de lo que son ahora. Este es un fósil de una libélula, que si se ven, el patrón es muy, muy similar a las libélulas que tenemos hoy en día. Sin embargo, esa libélula tenía una envergadura de 1 metro. Las alas eran de este tamaño. Imagínense un insecto tan grande volando por ahí. Estaría increíble, ¿no? Pero también daría miedo. Se podría comer a un gato pequeño o a un bebé, ¿no? Ya ven que estos son depredadores muy voraces. Y luego, aquí les tengo otro ejemplo fósil. Es una cucaracha. En este caso es una cucaracha que encontraron en un ámbar y tiene 60 millones de años. Eso es muy chistoso porque esa es del mismo tamaño de las de ahora y casi no han cambiado. Entonces, algunos insectos se han mantenido idénticos desde hace muchísimos millones de años y otros han ido reduciendo su talla. Otra de las características que son muy impresionantes de los insectos es su organización social, ¿no? Entonces, son capaces de formar colonias de muchísimos individuos en donde entre todos es como si fueran un solo individuo. Entonces, si nosotros pensamos en un hormiguero, en realidad cada una de las hormigas no es un individuo por sí mismo, porque no se puede reproducir, ¿no? Si ustedes ven a una hormiga que sale, está buscando comida para llevarla al hormiguero. Y en realidad es como si ellas fueran los brazos que van y buscan comida y la traen al hormiguero, y la reina es el órgano reproductivo. Entonces, en realidad, cuando ustedes ven a una hormiga por ahí, están viendo como lo equivalente a una célula que va y busca, ¿no? Entonces, para pensar en las hormigas, hay que pensar en todo el hormiguero, no solamente en un bichito que vemos por ahí. Si pensamos en algunos grupos que se han estudiado mejor, como el caso de las mariposas y las polillas, tenemos en México 77,000 especies descritas, que sería como el 8% de la biodiversidad mundial, y en Michoacán tenemos 352. Pero pues son muy poquitas en comparación, ¿no? Y esto también tiene que ver con que no tenemos tantos estudios. Y una cosa que también a mí me maravilla, y supongo que si ustedes están aquí también les va a gustar, es pensar en esta transformación, ¿no? Que estas orugas tan espinosas, raras y exóticas, luego se convierten en estos seres alados, ¿no? Cuando ustedes ven una oruga es muy difícil predecir cómo va a ser su adulto, ¿no? Y bueno, pues esto como que podríamos decir, bueno, sí, pero a mí no me gustan. ¿Por qué tengo que hacer la paz con los insectos si son feos y no me parecen interesantes? Bueno, pues resulta que los insectos hacen muchísimas cosas por nosotros, que ni siquiera las pensamos, ¿no? Ahora se pusieron de moda las abejas y todos debemos cuidar a las abejas, ¿no? Como que creo que ya todos ustedes saben que las abejas mieleras polinizan y por eso son muy importantes, ¿no? Pero eso estamos pensando en una especie, en la abeja mielera, ¿no? Cuando en realidad, por ejemplo, en México hay 2,000 especies de abejas. Y la abeja mielera incluso no es mexicana, es importada. La trajeron los españoles y se estableció aquí y sí cumple muchas funciones, pero las abejas nativas también podrían cumplirlas, ¿no? Y pongo polinización y todas estas frutas para hacer énfasis de que si no fuera por estos insectos polinizadores, no teníamos ninguna de esas frutas. La sandía, la fresa, la papaya, las piñas, todas esas frutas solo pueden existir porque hay insectos que las polinizan. Imagínense qué triste sería nuestra dieta si no existieran los polinizadores.
no tendríamos chile, calabaza, jitomate, solamente comeríamos pastos, porque los pastos se polinizan por el viento, ¿no? Entonces podríamos comer maíz y trigo, pero nada más, y vacas también animales, pero ninguna fruta, así que sería muy triste. Entonces, dos terceras partes de todas las plantas en el planeta, además de las que comemos, necesitan de insectos para su polinización, y 70% de las que cultivamos dependen de las abejas, ¿no? Entonces, imagínense la función tan importante que hacen los insectos y los queremos matar a todos. Es como una visión realmente un poco rara. Estas son lo que les decía, que tenemos 2,000 especies de abejas en México. Algunas de ellas que les estoy ejemplificando aquí son las abejas meliponas. Estas abejas, digamos que son primas lejanas de las abejas de la miel, pero lejanas, porque también hacen colonias y también producen miel, pero no tienen aguijón. Entonces, estas abejas también han sido manejadas por muchísimos años en las comunidades mayas. Y también aquí en Michoacán. En Michoacán también existen estas abejas meliponas. Sin embargo, aquí están en un peligro crítico porque, pues básicamente, los bosques donde vivían se han destruido, ¿no? Y todos los bosques se han transformado por huertas de aguacate y ahí no pueden vivir, ¿no? Además de las abejas, hay otros polinizadores que también nos causan horror, que son las polillas, ¿no? Las polillas que dicen que si nos van a dejar ciegos, que las escamas son terribles, todo eso es una mentira. En realidad, bueno, me imagino que si te frotas los ojos después de haber agarrado una polilla, pues sí te puede lastimar porque tienen escamas, pero realmente no te dejan ciego, ¿no? Y estas son muy importantes para polinizar otras especies, porque hay algunas plantas que solamente pueden ser polinizadas por estas polillas, ¿no? También los insectos son dispersores de semillas, en particular en zonas áridas y semiáridas. Muchas plantas requieren de hormigas para llevar sus semillas de un lado a otro. Entonces, si no hay estas hormigas, las semillas se quedan pegadas a la planta y pues no germinan, ¿no? Entonces necesitamos también de los insectos para eso. Aquí tenemos algunos ejemplos de hormigas que están llevando semillitas a otro lugar. Y bueno, esta función realmente requiere de que les hagamos reverencias a los insectos. Imagínense la cantidad de heces fecales que se producen todos los días en el planeta Tierra. Piensen en todos los animales que hay, en las vacas, en los caballos, en las ovejas, ¿no? Entonces, si nada más pensamos en las vacas, en los bebés, pero en México tenemos 31 millones de cabezas de ganado. Cada una de esas vacas produce 9,000 kilos de caca al año. Entonces, si juntamos todo eso, equivale a 379 millones de toneladas de caca, lo que son lo equivalente a 10 millones de cajas de tráiler al año, ¿no? Y eso solamente de las vacas. Ahora piensen lo que les digo, los caballos, las cabras, los venados, etcétera, todos los animales. ¿Y dónde está toda esa caca? O sea, estos como cúmulos que vemos aquí, pues no son muy comunes, ¿no? Pues gracias a los escarabajos peloteros, es que no tenemos toda esa caca alrededor. Entonces, estos bichitos hacen unas bolitas de caca y adentro ponen sus huevos y la entierran, ¿no? Entonces, realmente están haciendo un servicio por nosotros que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, pues la evolución de la vida en la Tierra ha implicado estas interacciones maravillosas, pero los seres humanos ahora decidimos que son terribles los insectos y que hay que extinguirlos, ¿no? Entonces, hay conflicto, pero tenemos que pensar en cómo podemos irlos resolviendo. En Estados Unidos le pusieron un número a este servicio que hacen los escarabajos y calculan que es el equivalente a 380 millones de dólares al año. O sea, si no estuvieran los escarabajos, habría que palear y pagarle a gente para hacer eso. Y pues por supuesto, en lugares donde se utilizan muchos insecticidas, estos escarabajos están disminuyendo y se empieza a acumular la caca. ¿Y qué pasa cuando se acumula la caca? Pues vienen las moscas, ¿no? Y hay un montón de moscas que sí producen enfermedades, entonces es como un círculo que estamos creando por matar a los escarabajos que estaban ahí presentes. Estos son algunos, además estos escarabajos pueden ser súper bonitos, así con colores muy brillantes. Bueno, también los insectos están involucrados en otras fases de la descomposición de la materia orgánica. Las cucarachas, que yo entiendo que pueden ser muy feas, pero son dos especies de cucarachas, las especies que tenemos en las ciudades.
y en realidad hay 4.500 especies, imagínense. Son muchísimas especies. La mayoría de ellas no están en las ciudades, sino están en los sistemas naturales, pero son muy importantes para reintegrar la materia orgánica y, al suelo. Y en particular en los desiertos hay varios estudios que dicen que si no hubiera estas cucarachas ahí, mucha de la materia orgánica no se estaría reintegrando, ¿no? Entonces, por eso son importantes. Luego, otros insectos pues, son controladores de plagas, ¿no? Si conocen a las mantis religiosas o conocen a las avispas y a las avispas parasitoides, bueno, estas nos dan pánico, pero también hacen una función muy importante. En los lugares más agroecológicos, donde se cultiva sin poner tantos insecticidas, estas avispas se encargan del control de plagas, ¿no? Entonces, si podemos pensar en los insectos de otra forma, podemos, digamos, hacer la paz con ellos, pues nos ayudan, ¿no? Las tijerillas que tienen tan mala fama que te van a cortar el tímpano y que quién sabe qué, bueno, eso no ocurre, no te pasa eso, sino al revés, también son depredadoras, ¿no? Aquí vean, tengo una foto de cómo está comiéndose una mosca. Pues también esos mitos no ayudan a que podamos valorarlos. Otro ejemplo de insectos depredadores son las luciérnagas. Las luciérnagas que seguramente... ¿Quién ha visto luciérnagas de aquí? ¿Las niñas no las han visto? Es que sí, eso es lo triste que está pasando, que ya no tenemos muchas luciérnagas, porque la contaminación lumínica y la contaminación de los ríos hacen que estas especies no puedan coexistir con nosotros. Pero fíjense que Morelia es un hotspot de luciérnagas. Empezamos a estudiarlas hace algunos años y ahora sabemos, gracias al estudio de la doctora Sistel Pérez y varios estudiantes de mi laboratorio, hay 26 especies en Morelia, 26 especies de las 200 que hay en México, hay un montón. Entonces todavía hay lugares donde podemos verlas, ¿no? Y bueno, eso es como una parte más lúdica y más de elevación del alma, ¿no? Pero también las luciérnagas son depredadoras importantes, no solo de otros insectos, sino también de caracoles, que en algunos lugares son plaga. Aquí les pongo unas chinches que también son depredadoras. Las catarinas son súper voraces y estas se comen muchas plagas de cultivos agrícolas. Las libélulas también, estas son súper buenas depredadoras de mosquitos. Miren, ahí está comiéndose un mosquito. Así que esas hay que fomentarlas, dejarlas vivir. Claro que ellas pues necesitan cuerpos de agua más o menos limpios, ¿no? Y eso no es tan común. Los insectos también pues, producen un montón de sustancias útiles, como son la miel, la cera, la jalea real. Tenemos la seda, ¿no? La seda que viene de los capullos de esa palomilla. Es muy interesante porque esa palomilla ya, digamos que se ha domesticado tanto que no puede sobrevivir sin el manejo humano. Entonces, si los humanos no abren los capullos, se mueren. Entonces, es uno de esos casos en donde ya estamos muy intrincadamente relacionados. Y luego en México en particular, pues comemos muchos insectos. ¿Quién ha comido insectos de aquí? ¿Sí han comido? ¿Les gustan o no? Pues son un poco raros, ¿no? Podría ser, pero bueno, hay mucha diversidad de insectos. Según la doctora Julieta Ramos Elorduy, se comen 505 especies en México, o sea, realmente una gran diversidad. Yo he probado como unas 3 o 4, pero no las 505, ¿no? Y bueno, se han hecho estudios donde han demostrado que el contenido de proteínas es muy alto, ¿no? Equivalente a la carne de cerdo, y no tiene la grasa. Entonces, pues sí podría ser uno de los alimentos del futuro. Bueno, pero también la realidad es que no solamente tenemos problemas con la biodiversidad de los grandes mamíferos, ¿no? O sea, todos sabemos que los pandas, las ballenas están en peligro. Pues ahora resulta que los insectos también. En estudios recientes, en particular en Alemania, estuvieron estudiando los insectos en unos bosques, hacían un muestreo utilizando unas trampas que se llaman malés, que son como unas tiendas de campaña en donde los insectos vuelan, y una vez al mes colectan todos los insectos que caen, ¿no? Entonces hicieron este estudio por muchos años, desde los años 90, y este estudio lo publicaron en el 2017, ¿no? Entonces vean cómo cada uno de los puntitos pues es un sitio, ¿no? Entonces, conforme pasaron los años, fue decreciendo la cantidad de insectos que estaban colectando. Y uno podría decir, bueno, se ve una disminución que no es tan grave. Pero si se fijan, la escala en la que está es una escala logarítmica. Entonces, esto quiere decir que pasó de tener 10 gramos por día
a tener 2 gramos por día, o sea, una disminución del 75% de la biomasa de los insectos. Entonces, realmente esto pues, es brutal, ¿no? Porque quiere decir que estamos perdiendo una cantidad impresionante de estas especies en el planeta que están haciendo todo esto que les estaba diciendo, ¿no? La polinización, el control de plagas, etcétera. Pues esto ha sonado las alarmas de que los planes de conservación de la biodiversidad también tienen que considerar a los insectos. Entonces, ¿cuál es la problemática de estos insectos? Bueno, como para casi todas las especies, la pérdida de hábitat es lo principalmente, la tala de los bosques, el cambio de los matorrales por otros usos de suelo, etcétera, pues hace que estos bichos se queden sin casa, ¿no? Y por otro lado, con nuestra fobia por los insectos, usamos un exceso brutal de insecticidas, ¿no? Principalmente en la agricultura y en la ganadería. Por aquello de las plagas, se utilizan muchos compuestos químicos para eliminar las plagas, pero que no solamente eliminan estos insectos que pueden ser plaga, sino todo. Entonces también los depredadores, también los descomponedores, etcétera, porque no son dirigidos a las especies que son plaga. Entonces, este paradigma de cómo se debe de producir la comida, pues tenemos que cambiarlo. Por otro lado, también el cambio climático está afectando, tanto calor, pues muchas veces está superando los límites térmicos de estas especies, y pues también la contaminación del agua y la contaminación lumínica para las luciérnagas, por ejemplo, pues es muy grave. Imagínense que para buscar pareja necesitan la luz y si llegan a una ciudad y está toda iluminada, pues nunca van a ver a su pareja, ¿no? Entonces, ¿hay que hacer las paces con los insectos? Pues yo digo que sí. ¿Por qué? Pues porque juegan muchos papeles muy importantes para el funcionamiento del planeta. Y además de manera gratuita, no tenemos que pagar esos 380 millones de dólares para remover toda la caca de las vacas, porque gracias a los escarabajos se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los papeles que juegan? Son polinizadores, son descomponedores de materia orgánica, dispersores de semilla, controladores de plaga, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos muchas niñas y niños interesados en estudiar a estos fascinantes insectos y pues cambiar nuestra percepción como adultos de lo que son los insectos. Sí hay algunos insectos que son dañinos, ¿no? Los mosquitos que transmiten enfermedades, algunos que se convierten en plagas agrícolas, pero no deberíamos de generalizar a que todos hay que acabarlos, ¿no? Y pues muchas gracias, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias, ¿hay tiempo para algunas preguntas, comentarios de parte del público? Bueno, nada más es un comentario. Bueno, impresionante lo que dices, porque sí, lo de los insectos, no, yo estaba pensando lo que he hecho con los insecticidas, pero también estaba pensando desde la parte literaria, ¿no? Cuando decías las metamorfosis, entonces pensaba en las metamorfosis de Ovidio, ¿no? Que no es solo de insectos, pero es que al observar la naturaleza, muchos de los mitos y estos surgen de los comportamientos, ¿no? Y uno de los grandes libros que se escriben es la Metamorfosis de Ovidio aplicada a la mitología griega. Entonces, a lo mejor le tenemos que agradecer a los insectos la metamorfosis de grandes legos. Y hay que decir de Franz Kafka, ¿no? También. Bueno, primero un comentario. Me gustó la metáfora que dijiste de los niños y no digas que es tonta porque es lindísima. Bueno, y la otra es pregunta, ¿por qué? Y es duda real, ¿no? Porque estuve presente en la mayor parte de tu presentación. ¿Por qué es importante que las heces se descompongan? O sea, ya me quedó claro que ellos hacen el trabajo, pero... Bueno, para empezar, porque si se acumulan, se llenan de moscas, ¿no? Entonces estaríamos llenos de moscas y algunas de esas moscas sí transmiten enfermedades tanto a los humanos como a las personas. Y por otro lado, esa materia orgánica pues, se debería reintegrar al suelo para que pueda ser fertilizante, para que las plantas puedan comer de él y todo eso, ¿no? Como seguir el ciclo natural. Bueno, yo quiero saber qué sugieres para los mosquitos, ¿no? Hay muchos aquí en Morelia y estamos como encerrados así a partir de las 6 de la tarde, pero ¿qué les echamos? ¿Insecticida o seguimos encerrados? Bueno, la verdad sí es un tema complejo, porque además los mosquitos pues sí transmiten enfermedades, ¿no? Entonces no quiere uno estar tan expuesto.
Mira, hay algunas plantas como la citronela que sí ayudan a que en ambientes pequeños pues se vayan los insectos, ¿no? Y yo considero que a lo mejor pues también los mosquiteros en las ventanas, eso si tu casa es factible hacerlo, pues podría ser. Y la otra es utilizar repelentes naturales, ¿no? O sea, así como esos hechos de citronela y de otros compuestos así que no son tan tóxicos. Sí, las cucarachas cada vez son más así. Sí, yo hace poco vivía por aquí, por el río, y había un montón. Sí. Yo creo que ahí los insecticidas ni siquiera funcionan tanto. Son mejores unos geles que las cucarachas se comen y luego se mueren. Son como pastitas, es así. A algunas personas les funcionan los gises. A mí no me funcionó, pero no. Cuando ya está muy tremenda la cosa. Sí, pero el gel ese creo que sí funciona, y lo bueno es que se enfoca en las cucarachas y no afecta a los demás bichos voladores, por ejemplo, ¿no? Sí, no, sí, yo tenía de esas feas grandotas y sí se disminuyeron bastante. Ajá, pruébele. Bueno, igual yo aprovecho y pregunto, ¿qué podemos hacer para favorecer pues que las colonias de luciérnagas, ¿no? Ahí en el pueblito, en la parte trasera, pues una época del año, hace 2 o 3 años, era bellísimo ver, y no las he vuelto a ver. En lo que hemos visto, como que el clima ha jugado un papel muy fuerte para las luciérnagas en esta época, ¿no? Y por otro lado también el río cada vez está más sucio, entonces yo creo que ahí habría que, por un lado, como que tratar de alguna manera que limpiar esos ríos, ¿no? Que no se descarguen las aguas negras, ya sé que no depende de nosotros, pero algo así tenemos que hacer. Y por otro lado, pues dejar las áreas verdes, ¿no? Que en ese sentido, ahí en ese fraccionamiento, pues está bastante bien. Y también se sugiere que en la época en que están las luciérnagas, no prender la luz tan temprano. O sea, como que esperarse un poco al romance, sí, porque además no dura tanto tiempo, dura como 40 minutos o algo así, después ya dejan de brillar, ¿no? Ay, bueno, es que esto me llevó también un poco a la plática anterior, ¿no? Creo que todo va de la mano y finalmente cuando pensamos en insectos, y ahorita también lo que comentabas con tu respuesta, pues volvemos al punto de qué importante es que la gente, que los niños conozcan la importancia bueno, en este caso de los insectos, repensándolo en que el cambio climático, que la contaminación del agua, que el calor, en fin, va en detrimento de estas especies que además nos traen un beneficio. Y además, bueno, hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, también las plagas que ahora van a surgir con el calor y que pueden deforestar a muchos bosques, ¿no? Todos los descortezadores. Entonces, pues todo va de la mano, ¿no? Volvemos al punto de la importancia del conocimiento, para generar empatía y generar pues una sociedad que vaya en una ruta más que transitemos hacia una sociedad más sustentable y en un mejor planeta, y eso pues va de la mano con la educación, y pláticas como la tuya pues fomentan eso, ¿no? Nada más era un comentario en ese sentido, y felicidades, Zek. Sí, yo estoy convencida que la única manera de ser empáticos es conocer, ¿no? Y si solo conocemos las cucarachas, pues va a ser poco fácil que seamos empáticos con los insectos. Pero entonces por eso hablar como de la diversidad y voltear a verlos también, ¿no? Porque eso pasa que estamos tan metidos en las ciudades, en nuestras casas, que no vemos todo esto, ¿no? Sí. Así cuando encontramos que hay 26 especies de luciérnagas en Morelia, pues no te lo puedes creer. ¿Cómo puede ser? Pero sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Zek, y a nombre de la organización de la fiesta te entregamos tu constancia de participación y un aplauso para todos nosotros.